Andrés, Buenas noches, doctor. buenas noches. Por favor, vayan alistándose. Ustedes ya van a empezar. Sí, doctor, no sé si me puede dar acceso para compartir la pantalla. Sí, ahorita te habilito. Gracias. Ya está habilitado. Está en orden, doctor. Vayan colocando sus nombres, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Vayan colocando sus nombres, por favor, en el chat de una vez. Andrés, ¿ya puede compartir? Sí, doctor. ¿Todos los de su grupo ya están? Eso estoy verificando, doctor. Un minuto Ya. me brinda. Doctor, le rogaría un minuto más, por favor. Una compañera está teniendo dificultades para acceder. Ya una apuradita, por favor. Por favor, recomendarles, pónganse al día las cuotas para que no tengamos problemas de ingresar a las clases. ¿Ya están todos, Canaviri? Pueden empezar nomás ya, por favor. Tenemos este primer periodo para ustedes. Son exactos los tiempos, por favor, de una vez empiecen. Listo, doctor. Gracias. Muy buenas noches a todos, compañeros. En esta oportunidad nosotros vamos a exponer el tema de el AGLU y el cabildo.
¿Puedo empezar, doctor? Empiecen. Doctor. Ya. Sí. Antiguos habitantes. Sobre el origen del hombre americano existen muchas teorías. Cuando Cristóbal Colón llegó a América y vio nativos sin vestimenta, pensó que éste se encontraba en el paraíso terrenal. Otra de las teorías, cuando los amerindios eran descendientes de Noé, o descendientes del rey Salomón, o también descendientes de los cananeos, o también pensaban que eran de habitantes que huyeron de la invasión de Alejandro Magno el Grande y llegaron a América. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. La escuela norteamericana. Mientras tanto, en la escuela norteamericana indicaban que no existía ninguna influencia sobre el origen del hombre en América. Según Dick Ibarra, sostiene que los nativos llegaron por el estrecho de Bering y que el hombre americano provenía del Asia. Al descubrir el Abya Yala, conocido ahora como América, existen muchas teorías que ya existen nativos e incluso civilizaciones, como los aztecas, los incas, y que estos ya tenían una organización política administrativa. Siguiente, por favor. Los aymaras y su organización. Hablamos de la parte andina, que es habitada por los collas. Su núcleo social era el ayllu, que esto era el conjunto de familias ligadas por vínculos de sangre. Su estructura organizativa, político-social, que no constituía ningún clan ni un linaje. Cada ayllu estaba encabezado por un curaca. En la estructura económica, se caracterizaban con el cultivo de la tierra y todos estaban obligados a trabajar en el territorio para el sustento común. En la parte cultural, religiosa, social, organizados en jerarquías y tenían una divinidad tutelar. Siguiente, por favor. Buenas noches, doctor. El ayllu familiar estaba organizado sobre una base de relación de parentesco consanguíneo, ¿no? Y luego con el tiempo, esta fue evolucionando para dejar de ser ayllu familiar, llamado también gens. Esta convertirse después, posteriormente, en el ayllu de asociación de familias, llamado clan. Su organización interna estaba a la cabeza de un jefe denominado el jilata, o curaca. Este ejercía funciones ejecutivas apoyado por un cuerpo deliberante de ancianos o también llamados Consejo de Ancianos. Esta organización administrativa o gobierno del ayllu impedía que el jilata o el curaca ejerza la autoridad de forma dictatorial. Esto quiere decir que no podían ejercer un mandato o dirección del ayllu en forma autócrata, sino que sus actos tenían que estar subordinados o fiscalizados por dicho consejo que hacían cumplir sus decisiones. Esta forma de organización solo tenía su componente sustancial de carácter económico y colectivo. En la explotación de la tierra, ellos tenían entre sus miembros algo que no tenía que ser excluidos, digamos, tenían que ser... les tenían que ¿Hola? Sí, hija. Ya. Existía, o sea que no tenían que ser excluidos las personas inválidos o los incapaces. ¿Ya? Siguiente, por favor. Perdón, puedes retroceder a la otra. El trabajo colectivo sobre la tierra era fundamental. ¿Ya? Esta distribución del producto también se realizaba de manera equitativa entre sus miembros. En lo administrativo, esta organización se podía decir que los ayllus conformaban una federación que estaba dirigido por el Malku. Esta organización del ayllu, también llamada, de los ayllu y de los aymaras, se puede resaltar que estos tenían la libertad de elegir a sus autoridades como la máxima autoridad al Consejo de Ancianos, ya en calidad de autoridad ejecutiva. Siguiente, por favor. El ayllu no solo evolucionó en ese sentido,
sino que también fue una unidad política. Luego, en la fase de tribu, el territorio empieza en un papel importante como el factor de cohesión social y esta sobreponiéndose a los vínculos puramente gentilicios. Eso es todo, doctor. Ya. Los indios, bajo su organización, adoptaron, digamos, el modelo de Aymara. Esta tenía una organización social y económica, conservando el carácter de colectivista en tendencia de tierra y en el proceso de producción. El Ayllu, en el Imperio Incaico, experimentó las innovaciones como en la división en los de arriba y en los de abajo, que eran también llamados Anán y Urín. Ello con fines de, seguramente, de poder de ejercer un mejor control social por parte de los miembros. Siguiente, por favor. En caso de muerte, esta organización o los Ayllus tenía, digamos, las mismas, perdón, estaban distribuidas entre sus miembros bajo las estrictas reglas de proporcionalidad de familias y sus necesidades materiales. En su conjunto, otra innovación fue la división de las tierras, en la del Sol o el Intipacha, o en las del Inca o el Incapacha y en los del pueblo de Jaltapacha. Esta colectividad correspondía al Ayllu, cuyos miembros también deberían trabajar en las tierras del Sol y del Inca en beneficios de estos. Esto con la finalidad de responder el mantenimiento del ejército en el abastecimiento de la población y en los tiempos difíciles como la sequía y las inundaciones. Buenas noches, doctor. Voy a continuar explicando lo que es el Ayllu como el modelo socioeconómico. El mes de agosto del año 2000 se ha realizado una consulta nacional a la sociedad civil, precisamente donde se menciona al Ayllu como la organización originaria de los aymaras, los quechuas, urus y chipayas, en la época precolonial, estructurada por los grupos familiares o emparentados. Es así que el Ayllu, en base a esa organización en el campo y en la ciudad, es un movimiento del proletariado y el sindicalismo. Asimismo, también se define al Ayllu como un poder originario aún aplicado en los lugares donde aún tienen vigencia. Y de acuerdo a esto, el Ayllu se puede definir como una organización política, administrativa, social, económica, que aún está válida en la actualidad. Siguiente, por favor. De acuerdo a las formas de reproducción del Ayllu en la actualidad, se puede nombrar al Aini. Este Aini llega a ser la reciprocidad energética entre familias al interior del Ayllu y de manera social, económica y política. En la actualidad puede ser adoptado como un sistema económico, social, político, aplicable donde aún se cuenta con vigencia del mismo. Siguiente, por favor. Posteriormente, el Ayllu, según nuestra legislación, es decir, en la actualidad, de acuerdo al Decreto Supremo 2385-8, reconoce a las asociaciones comunitarias integradas por las organizaciones territoriales de base, con personería jurídica reconocida como ser las capitanías, los Ayllus, las subcentrales, las federaciones y otras formas de organización, según sus usos y sus costumbres. Asimismo, el Ayllu reglamenta la conocida ley de la participación popular, es parte de la ley de la participación popular. La misma goza de personería jurídica como sujeto de derecho privado y tiene la categoría de organización territorial de base. Muy bien, ahora vamos a pasar a la parte de lo que son los cabildos. Antes de iniciar con la definición de cabildo, primero es muy interesante saber los antecedentes de los cabildos. Los cabildos en sí nacen con los españoles cuando estos reúnen a un conjunto de personas en determinadas localidades
para tomar decisiones administrativas sobre su gobierno local. Esto también se replica en las colonias. Una vez que ya los españoles conquistan América, en las colonias igual se ejerce un ejercicio similar que ahora lo conocemos como cabildos, y es por esa razón que acá en América Latina, no solamente en Bolivia, se tiene esta práctica de lo que son los cabildos como una forma de manifestación y una forma también en la que el soberano, es decir, la población, puede recomendar, manifestar o exigir alguna medida pública. El cabildo se organizaba en esos tiempos para temas específicos, y esos temas específicos eran los siguientes. Eran el abastecimiento de los alimentos, el control de pesas, el cuidar la higiene pública, administrar justicia, preparar la defensa militar, controlar su presupuesto y rentas, y perseguir a la delincuencia, a los delincuentes. Estos puntos eran considerados en ese momento necesidades prioritarias para cada una de las localidades en las cuales se ejercía el cabildo. Ahora bien, una definición que podemos usar como cabildo es la siguiente. Esta definición en realidad la saqué de la ley electoral, la ley 036, que ahí justamente es una de las definiciones más claras a nivel nacional sobre lo que es el cabildo. Y estipula lo siguiente: el cabildo es una iniciativa de las ciudadanas y ciudadanos, de las organizaciones de la sociedad civil y de las organizaciones de las naciones y pueblos indígena, originario, campesinos, donde se pronuncian pública y directamente por políticas y asuntos de interés colectivo. Como mencioné, no ha cambiado mucho la matiz de lo que es un cabildo, ya que el cabildo sigue siendo un espacio donde se congregan la localidad o un conjunto de personas para poder tener cierta propuesta o injerencia sobre las políticas públicas de su país o de su comunidad. Buenas noches. Composición del cabildo. El cabildo estaba compuesto por los alcaldes ordinarios. Ellos no podían ser más de dos. Tenían las facultades de conocer y fallar en materia civil y criminal. Los regidores podían variar según las necesidades de cada ciudad o villa. Sus atribuciones eran de carácter administrativo y económico. El alfárez real era el funcionario que tenía a su cargo de llevar el estandarte en los actos públicos, religiosos, etc. Era el portaestandarte y heraldo de la ciudad o villa. Los procuradores representaban al cabildo ante los negocios y controversias judiciales en las que se involucraban sus intereses. Los fieles ejecutores controlaban e inspeccionaban las ventas de alimentos al sector público. Los alguaciles mayores era el jefe de la policía, tenían la función de cuidar el orden público. Los escribanos era el secretario que levantaba las actas de las sesiones del cabildo, tenía a su cargo el libro de actas o acuerdos. Siguiente, por favor. Las formas de elección de los miembros del cabildo. En América surgió la elección de los cabildos de carácter popular, en que su conformación mediante la elección popular por parte de los vecinos de las villas o ciudades. El vecindario ejercía el derecho de elegir libremente a sus representantes en el cabildo. Las sesiones del cabildo abierto se convertían en mecanismos de carácter revolucionario con el objeto de modificar o provocar ruptura de la organización política administrativa de las colonias. Cuando decimos cabildo en la época de la colonia española, de la participación popular, hablamos de los vecinos que eran encomenderos, criollos, comerciantes. Sin embargo, los indígenas u originarios no gozaban de la calidad de vecinos, por lo tanto, no tenían ningún derecho en participar con la conformación del cabildo. Muy Formas bien. de sesión del cabildo. Cabildo ordinario o cerrado. Este se basaba solamente en miembros de ese cabildo, ¿ya? Para poder resolver asuntos municipales. El cabildo extraordinario o abierto.
se realiza en una asamblea pública o una organización de estas necesidades. Hola, Sí, así Sigue, es. Gaby. hola. Gaby, seguí. Se te escucha, Gaby. No puedo ver las diapositivas. Nosotros estamos pudiendo ver. Seguramente estás teniendo problema con la conexión. Hola, buenas noches. ¿Sí? ¿Se escucha? Perdón, no tengo conexión. Sí, 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 se Rocío. escucha. Ok, siguiendo con las formas de sesión de cabildo, bueno, tenemos dos, el cabildo ordinario o cerrado y el cabildo extraordinario o abierto. Como lo dice su nombre, cerrado es que solamente se refería a miembros de ese grupo, los que podían estar en esa concentración del cabildo. Esto mayormente para resolver asuntos municipales o de las ciudades. En realidad aquí no participaban más que los miembros de una sección y en esta sección estaban solo los de la ciudad y los de la villa. En el cabildo extraordinario o abierto estaban todos, absolutamente todos, habilitados, se podría decir, para esa concentración, cualquier integrante de cualquier grupo o autoridades. Esta organización mayormente se realizaba ante una emergencia, ante las necesidades que surgía de lo imprevisto. Mayormente en esas épocas tenían invasiones o levantamientos, entonces se necesitaba sí o sí hacer una asamblea pública y mayormente estas concentraciones se realizaban en ciudades o en las villas y en las plazas centrales, con sus respectivos, ¿cómo se dice?, patriotas denominados así, ¿ok? Para su sostenimiento económico de estos cabildos, las contribuciones eran a los comerciantes. Sobre todo esto se les pedía un peaje en los sectores de los ríos o puentes que llegaban a cruzar. Y entonces también se los cobraba a los transportadores, digamos, de bebidas alcohólicas, tabacos, o aquellos que se daban al negocio de las buenas costumbres a las fiestas. El siguiente, por favor. Cabildo indígena. Ok, el cabildo indígena se origina en la época del virrey Francisco Toledo. Se puede decir que esta concentración o este cabildo surge a necesidad de poder facilitar el cobro del tributo indígena y esto para mantener la realeza, todo lo que era su tesoro. En estos miembros, en esta organización estaba constituido por los miembros por 2 alcaldes, 4 regidores, un escribano, un mayordomo del pueblo, un alguacil y un mayordomo del hospital. En estos cabildos, los alcaldes mayores eran los que administraban la justicia y en materia civil, obviamente no excediendo su mandato o su capacidad, no podían imponer reglas mayores a lo que se establecía, cobrar montos excesivos, los cuales no se quedaban de acuerdo. Estas organizaciones se las realizaba sobre todo alrededor de las ciudades o en los pueblos porque tenían una discriminación, se podría decir, o un separamiento racial en esos tiempos y donde los indígenas no podían entrar a lo que es los centrales de las ciudades. Estos mecanismos, estos mecanismos para organizar y movilizar a multitudes indígenas, lo usaron muchas y esta es una de las formas, el cabildo indígena, lo que usaron para movilizar a multitudes de indígenas, en este caso dirigido por Tupac Katari y Tupac Amaru.
Toda esta organización cabildo indígena estaba constituido sobre los consejos de los ancianos Ulaca, que ellos en esos tiempos eran la célula, o sea, el centro fundamental de lo que constituía su sociedad indígena campesina originaria. El cabildo en el proceso por la independencia. La Guerra de la Independencia tuvo un rol muy importante en nuestra historia. Estos cabildos fueron protagonistas y escenarios de movimientos revolucionarios que promovieron la lucha contra la emancipación. Cuando estos patriotas eran reprimidos violentamente, estos se replegaban donde se organizaban para posteriormente desarrollar la guerra de guerrillas, y así estos se llamaban las republiquetas. El Cabildo de la Paz. La revolución del 16 de julio de 1809, cuando el cabildo se realizó en plena plaza pública y querían la destitución del gobernador y exigían un nuevo estatuto de Estado y una junta tuitiva de carácter legislativo. Cabildo de Charcas, el movimiento del 25 de mayo de 1809, poniendo a todo el pueblo bajo la protección de las leyes, tuviendo una actitud no solo de encarcelar a oidores y cabildos, sino también de entregar de armas y a Pizarro. El Cabildo de Cochabamba se realizó el 14 de septiembre de 1810. Cochabamba se sumó y estos estaban en contra del dominio de la corona española. El Cabildo de Oruro. El 6 de octubre de 1810, el levantamiento de vecindario y su cabildo al movimiento insurreccional del Cabildo de Cochabamba. El Cabildo de Santa Cruz se realizó el 24 de septiembre de 1810. El levantamiento del vecindario al ver los movimientos insurreccionales de los cabildos de Cochabamba, La Paz y Oruro, también protagonizaron el levantamiento contra el dominio español. El Cabildo de Potosí, por favor, siguiente. El Cabildo de Potosí se realizó el 10 de noviembre de 1810. Este Cabildo de Potosí de igual manera se levantó contra la corona española. El Cabildo de Tarija se realizó entre 1825 y 1826 en la villa de Tarija y territorios pertenecientes a su partido, entonces tenencia a través de una nota remitida el 25 de junio de 1810. Constituyeron una junta patriota por la lucha contra la emancipación del dominio del colonialismo español. Decreto del 9 de febrero de 1825, dictado por Antonio José de Sucre. En su parte dispositiva dice que esta asamblea estaba compuesta por un diputado por partido, que eran elegidos por cabildos. Las provincias denominadas del Alto Perú quedaban dependientes de la primera autoridad del Ejército Libertador. El 25 de marzo, El 25 de marzo se reunían en la cabeza del partido municipal los notables y todo el propietario de renta de 300 pesos o poseedor de un beneficio que se lo produzca y que quieran asistir a la elección, cuyo efecto el gobernador del partido tenía que ser citado con 8 días de anticipación. Siguiente, por favor. En su parte dispositiva, dice que será precedida esta asamblea del partido por la persona que ella misma elija. Luego dice, hecha una votación, será diputado aquel que reúna la pluralidad absoluta y será obligado a asistir a la Asamblea General sin excusa alguna. Para ser diputado se necesitaba ser mayor de 25 años y poseer una renta más de 800 pesos anuales, o tener un empleo o ser profesor de alguna ciencia que se le produzca y ser avecindado en la provincia que iba a representar. Esta por 4 años de residencia. Cualquier dificultad que iba a haber sobre estas calidades tenía que ser resuelta por una asamblea de partido. Siguiente, por favor. Este decreto reconoce implícitamente la existencia del cabildo y le asigna fundamentalmente importante en la elección de los diputados para que concurra a la asamblea. Por lo tanto, los cabildos fueron la base fundamental para la constitución y organización de la República Boliviana.
Doctor, continuando con la exposición, voy a proceder a exponer el cabildo abierto actual. Y previo. Con usted terminamos, ¿no? sí, doctor. Ya, No, continúa. una diapositiva más Ah, falta, doctor. una diapositiva más es, doctor. Sí, Ya. es breve. Muy bien, procediendo con el cabildo abierto actual. El cabildo abierto actual es un mecanismo de organización y movilización popular. Este está proyectado históricamente de las asambleas públicas en la época colonial. Es una réplica de las asambleas públicas que se llevaban en esta época. Asimismo, en la actualidad el cabildo abierto debe adecuarse al marco del derecho a petición colectiva y al derecho de la libre expresión de ideas. Este respeta la libre expresión de las ideas que los participantes puedan tener en este cabildo abierto. Asimismo, llega a ser un acto de autodeterminación de la población rural mediante el ejercicio de una democracia directa. En situaciones de conflicto social, político, trabajadores campesinos recurren al cabildo abierto para manifestar peticiones ante el Poder Central, Departamental y Municipal. Es decir, que ellos hacen escuchar todas sus peticiones ante estas instancias. De igual manera, el cabildo abierto no está reconocido y no tiene persona jurídica, pero sí es una realidad sociológica y tiene una tradición histórica. Es decir, se la plantea de acuerdo a las costumbres de estas reuniones o estas asambleas que se podía tener en la época colonial, doctor. Finalizando ya la exposición, como mencionaba, complementando lo que mencionaba mi compañera, ahora vamos a tocar lo que es la jurisprudencia y el cabildo, o la jurisprudencia del cabildo, mejor dicho. Esto lo podemos encontrar en el artículo 11 de la Constitución Política del Estado, donde el cabildo es una forma de manifestación y participación directa constitucional. Esta, como ya hemos podido notar, es sobre todo de carácter deliberativo. Ahora bien, desde aprobada la Constitución y desde que se desarrollaron en el siglo XXI los diferentes cabildos, mucho se ha debatido sobre si el cabildo es o no vinculante en la toma de decisiones de las políticas públicas que se van a desarrollar en el país. Ante esto, la ley 036 del órgano electoral, o mejor dicho, de lo que son la administración electoral del país, declara lo siguiente el artículo 36. Tiene carácter deliberativo. Sus decisiones no son de carácter vinculante, pero deberán ser consideradas por las autoridades y representantes en los niveles de decisión que corresponda. Esto significa que si bien los cabildos no son vinculantes en la toma de decisiones, digámoslo así, de las políticas públicas, sí son una forma muy contundente de poder dar a las autoridades el punto de vista o la exigencia que tiene una sociedad. Recalcamos de que la jurisprudencia en sí del cabildo es tanto constitucional como con una ley especial como es la ley 026 del órgano electoral. Esa sería nuestra participación, doctor. Hemos concluido. Ya, bueno. En estos dos temas hemos visto cómo era la organización en los pueblos indígenas originarios de lo que es hoy Bolivia, ¿no? Los quechuas, los aymaras y los incas. Y posteriormente cómo se tomaban decisiones. También así el cabildo, que ha sido una herencia de lo que ha sido la organización española, que nos muestra cómo se tomaban decisiones por el pueblo, ¿no? Y lo que obviamente nos ha ido, bueno, que hemos seguido llevando y ha llegado hasta el día de hoy. Es muy interesante estos dos temas, espero que haya sido fructífero, ¿ya? Vamos a hacer un corte y estamos sobre los primeros 30 minutos. Por favor, el grupo siguiente esté atento para la reconexión, para ingresar directamente y empezar la exposición, ¿ya?